Bueno, ante todo, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Richie Alonso Chafloque Vázquez, médico residente de urología, y presento mi proyecto de implementación de telesalud oncológica en cuanto al seguimiento y monitoreo de pacientes posterior a la cirugía radical de próstata en el escenario en el cual se puede advertir este tipo de cirugía. El presente proyecto a continuación tiene como una misión importante la evaluación de una neoplasia de las más comunes que se presentan en los varones, sobre todo en los varones peruanos a partir de los 50 años. Alrededor del mundo, en promedio se describe un diagnóstico en promedio de 1,5 millones de casos. Esto es alarmante, ya que en la medida de que los varones vayan a la consulta médica es bastante limitada, más aún cuando esto se trata de buscar eh, evaluación en contextos y entornos económicamente eh, donde la prioridad de la salud es más baja. Y uno de ellos es nuestro ambiente, ¿no? En Perú. Entonces, es importante tomar en cuenta de que si no hay diagnóstico, probablemente no haya tratamiento. Muchos de nuestros pacientes llegan a estadios avanzados y evidentemente ya la mortalidad incrementa, ¿no? Inclusive una de las primeras intervenciones que se realizan, que es la cirugía para am, enfermedad local o localizada o localmente avanzada, lamentablemente no tiene un buen seguimiento debido a la brecha que existe, ¿no? Como se entenderá, la mayoría de contextos en donde se realizan ese tipo de procedimientos son lugares de más alta complejidad y en ese escenario el seguimiento de los pacientes que se encuentran fuera de este lugar o de la zona donde ellos habitualmente se encuentran es mucho más difícil, ¿no? Dicho sea de paso, el seguimiento es bastante dificultoso porque el paciente debe acudir en muchas oportunidades a la consulta para evaluar no solamente el tema de la recurrencia de la enfermedad, sino también evaluar otro tipo de situaciones después de la cirugía que incluyen los efectos del misma, ¿no? Como el tema evidentemente relacionado a la incontinencia urinaria y a la disfunción eréctil que causa un problema a nivel de la adaptación psicosocial del individuo, ¿no? Está de más decir de que muy pocos centros se encuentran eh, habitualmente instaurados en lugares más lejanos de la ciudad, como Lima. Tenemos algunos en norte como Trujillo, Chiclayo, en el sur como Arequipa, pero no llegamos mucho más lejos. Entonces, este escenario hace dificultoso el seguimiento para aquellos que vienen siendo afectados de la enfermedad fuera de Lima. Evidentemente, pues genera un problema en el monitoreo y los resultados clínicos finales que uno requiere. En la evolución del cáncer de próstata, lo que inicialmente se realiza después del diagnóstico es propuesta de tratamiento, donde se valoran grupos de riesgo para poder evaluar la terapia base, que evidentemente en el caso de que no sea metastásico es la cirugía. Aquí el escenario que les muestro a continuación implica evaluación del seguimiento eh, eh, desde el inicio del diagnóstico y posteriormente al seguimiento que se realiza. Y aquí hay un punto vacío cuando los pacientes después de la cirugía o de la terapia inicial en el cual se ha brindado después del diagnóstico, no hacen esa parte y lamentablemente en este vacío, después, cuando ya uno ha evaluado a un paciente de una terapia de intención curativa, lamentablemente el paciente o ha recurrido o ha progresado a un lugar de metástasis. Y evidentemente, mientras más progresión hay, la terapia cambia. Y al cambiar la terapia, eh, se necesita algunos implementos terapéuticos del arsenal que no disponemos, inclusive en entornos como
ciudades más que tienen más llegada a la terapia como Lima, ¿no? Entonces, lo importante en el seguimiento no es necesariamente que tengamos que llegar a un extremo en el cual usemos terapias más complicadas, ¿no? Sino que además el seguimiento podría disminuir este entorno para poder brindar lo más pronto posible la terapia correspondiente, ¿no? Entonces hablamos de una fase de recurrencia cuando ya esta parte, lamentablemente en el seguimiento no se ha habido o se ha evidenciado tardíamente y ya estamos en un periodo de metástasis, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros poderle dar seguimiento a los pacientes post cirugía de intención curativa. Y eso que muchos de estos pacientes, lamentablemente, opinan de que después de la cirugía y después de el sometimiento a la morbilidad que le compete la cirugía, eh, ellos tienen un poco de temor a ser nuevamente intervenidos o que finalmente hayan generado un riesgo o una suerte de temor para otro tipo de terapias que pueden condicionar mucho más su calidad de vida. Es por eso es que es importante explicarle antes de la terapia, durante y después qué es lo que se espera con respecto a su evolución, ¿no? A su círculo evolutivo. Los tratamientos que se han ido evaluando según los últimos estudios reportados para cáncer de próstata después de la cirugía basada en la enfermedad localizada, eh, lamentablemente ya condicionan en términos económicos a la salud por el Estado. Por el Estado no necesariamente se brinda toda el arsenal terapéutico. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es uno de los pocos que puede brindar este arsenal terapéutico. Y en el caso de nuestra Policía Nacional del Perú, tenemos parte de algunos escenarios terapéuticos, pero no para todos, y eso también nos imprime dificultades en cuanto a el proceso, ¿no? em, de tratamiento posterior a ello, ¿no? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta de que mientras más avanzada está la enfermedad, más dificultades para el tratamiento tenemos. La justificación entonces de este proyecto de investigación es que el uso de la telesalud y lo que comúnmente en nuestro entorno llamamos las teleconsultas facilita el monitoreo de, bueno, por lo menos los biomarcadores que se requieren para poder evaluar una atención oportuna, no solamente a las complicaciones en cuanto a la recurrencia, sino también el asesoramiento de medidas de rehabilitación a los pacientes que han sido sometidos a este tipo de terapia, ¿no? Esto evidentemente va a reducir y mejorar la adherencia a los controles y de alguna forma también poder pesquisar algunos patrones de comportamiento, algunos patrones de eventualidades que se puedan presentar y que nosotros podamos evaluar finalmente en cuanto a eh, el seguimiento oportuno de los pacientes, ¿no? Ahora, que además es importante que nosotros evaluemos que la atención no solamente compete al médico tratante, sino que además también compete un equipo completo que se va a estar haciendo cargo del seguimiento de estos pacientes, ¿no? Nuestro proyecto se basa dentro de un marco normativo, que es el marco de la salud, numerado en el artículo 3421, y que se va a alinear evidentemente con las estrategias de prevención y control. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas ya ha generado un mecanismo para esto y es un seguimiento equitativo para sus pacientes de difícil acceso. Y esto tiene una dificultad además añadida debido a que muchos de ellos pues, tienen también limitantes para el acceso a Internet, que ya han disminuido mucho en los últimos años, pero aún así estamos hablando de una población probablemente adulta mayor, que tiene también dificultades para el acceso a tecnología, ¿no? Dentro de las primeras fases se ves evidentemente formar un equipo de trabajo, ¿no? Que debería estar eh, eh,
dirigido por un urólogo oncólogo, que sería el director del proyecto, ¿no? De la salud. Pero además también necesitamos un asistente que se encargue de la educación, de la consejería y del soporte emocional también, como una enfermera y un psicólogo. De preferencia puede ser alguien que trate la enfermedad oncológica para que dé un soporte adecuado, ¿no? Necesitamos también alguien que se encargue de una plataforma adecuada para poder llenar los datos y evidentemente alguien que también tenga o haga las veces de poder sostener en el tiempo este proceso, esta plataforma. Aquí en lo público objetivo, eh, aunque no me parezca, hemos visto pacientes con diagnósticos de cáncer hasta en menos de 50 años. Así que es probable que la enfermedad tome su curso, inclusive en edades menores, ¿no? Por ende, aquellos varones sometidos a prostatectomía radical son nuestro público objetivo. Y evidentemente también, ¿no? Tener acceso a equipos básicos y capacidad también para poder usarlos, ¿no? Siempre es necesario un soporte familiar para poder tomar en cuenta toda la estrategia referente al seguimiento en el caso de que se presente alguna eventualidad. Nuestros escenarios siempre han sido complicados para este abordaje y evidentemente también tenemos pocos centros de urología oncológica. Algunos de ellos se manejan en Lima, algunos otros se manejan en provincia, pero la espera y el diagnóstico tardío ya de por sí generan un problema. Y no solamente es después del diagnóstico y haber proporcionado el tratamiento idóneo, lamentablemente el seguimiento es muy limitado. Entonces muchos pierden la oportunidad de poder se agenciar de nuevas terapias y bueno, retornan a sus regiones asumiendo que ya están curados y que no hay ningún otro tipo de seguimiento por parte de nuestro servicio, ¿no? Entonces, ahí es muy importante poder conversar con ellos para poder definir el plan de trabajo, no solamente inicial, sino en el seguimiento, ¿no? Tenemos un entorno así como el INEM y el SIS que tiene conectividad y que nosotros creemos que es para nosotros una oportunidad referente a un sistema, una plataforma de historia clínica virtualizada que es nuestro SIGESAPOL, ¿no? El sistema de gestión policial, de salud policial. Y esto va a reducir un poco la brecha tecnológica en tanto a las limitantes que puedan existir para las plataformas. Pero siempre hay el, el, el- la limitante de que los adultos mayores pues tienen una escasa operaria, son muy difíciles de poder operar este tipo de tecnología, ¿no? Sobre todo cuando hacen mucha resistencia, entonces es ahí donde el apoyo familiar nos ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, evidentemente ya progresivo va a ser que la tecnología vaya llegando a muchos lugares más allá de provincias, ¿no? Entonces, creemos que es posible, ¿no? Como les comentaba, en nuestro diseño tenemos una plataforma digital que es SIGES Apoy y que además cuenta con un registro clínico de los laboratorios en la historia clínica. Entonces, es por ahí que nosotros tenemos esa gran ventaja al tener ya eh, sistematizado, pero sería excelente que además también tengamos un sistema de recordatorio de citas, ¿no? Y es ahí donde nuestra enfermera que va a estar detrás de este proyecto es quien va a agendar las consultas, las videoconsultas de seguimiento e integrar un poco la atención entre el área clínica de oncología o urología oncológica y también con los otros escenarios de disciplinas como nutrición, como psicología, ¿no? O rehabilitación en el caso sea necesario para que puedan atender demás procesos, ¿no? En cuanto a la seguridad y protección de datos, la plataforma cuenta con una em, evaluación bastante eh, que cuenta con credenciales de seguridad, debido a que cada operador tiene una contraseña
y tiene también se facilita de un token digital para poder realizar las consultas completas, ¿no? Y poderlas efectivizar. Entonces, consideramos que tenemos una plataforma bastante robusta en cuanto a la seguridad. Y en cuanto a los procedimientos operativos, pues realmente los pacientes ingresados a esta plataforma en el seguimiento van a ser evaluados por el equipo de trabajo, evidentemente evaluando también puntos y protocolos determinados que ya están pragmatizados, en valores definidos, por ejemplo, en PCA, o también en signos de alarma, que la capacitación que se va a brindar al personal integrado, es continua y que evidentemente tiene también una valoración especial, y quienes son también los encargados y también tienen la obligación de poder difundir los mismos, las mismas conocimientos al personal de salud que se encuentre comprendido dentro de nuestro plan, ¿no? Dígase servicios como psicología, dígase servicios como nutrición, dígase servicios como rehabilitación, o algunos entornos donde los pacientes son usuarios, por ejemplo, que el policlínico de Chiclayo, el policlínico de Tumbes, tengan el acceso a este tipo de información para que puedan manejar cualquier eventualidad y también definir la referencia inmediata en el caso sea necesario. Nosotros conversábamos sobre el tema del enfoque en las zonas alejadas de nuestro país, y creemos que progresivamente va a haber una alfabetización digital de salud en estos entornos. Entonces consideramos que va a ayudar muchísimo que esto que se establezca, ¿no? Para nuestra familia policial en cuanto al entorno último. Consideramos que tenemos una buena oportunidad, ya que la mayoría se encuentra dentro de un entorno bastante asequible a, a la ayuda de telesalud, ¿no? Entonces, creemos que esto podemos llevarlo de una forma mucho más práctica, ¿no? En cuanto al presupuesto, pues en realidad no necesitamos costo para la plataforma, ya la tenemos, pero sí por el equipamiento tecnológico, ¿no? Quizá equipar un ambiente especial para poder evaluar estas consultas, diseñando también, evidentemente, un rol específico del equipo de trabajo para dar sesiones de teleconsulta al seguimiento eh, diario o semanal de los pacientes en cuanto a eh, el rol de trabajo para cada uno de los contribuyentes, ¿no? Inicialmente vamos a tener que usar sesiones de aprendizaje para poder evaluar el plan de trabajo de todos. Y finalmente el mantenimiento, que va a ser significativo con una fuente de financiamiento más que todo de nuestro Ministerio del Interior, quien nos avala, ¿no? A partir de nuestras fuentes de Dirección de Sanidad. En cuanto al monitoreo y la evaluación y evidentemente la mejora continua, pues nosotros vamos a tener varios indicadores. Algunos de ellos tienen que ver con el número de pacientes registrados, en cuanto a la estructura, los números de profesionales capacitados, y en cuanto al proceso, las consultas realizadas mensualmente, el porcentaje de pacientes que han llegado y dan control de exámenes de laboratorio, los indicadores de seguimiento y recurrencia también, y evidentemente una encuesta final en cuanto a la satisfacción de los usuarios, que consideramos que va a ser bastante, eh, eh, vamos a tener una ayuda bastante alta con ello, porque vamos a medir que también estamos realizando el seguimiento y, cómo no, por qué no, compararlo con lo que antes se hacía para poder eh, darle pie a un proyecto de investigación y definir quizá unos nuevos escenarios para no solamente en cáncer de próstata, sino también quizá otros procesos oncológicos que se puedan vertir en diferentes otras áreas de médicas, ¿no? Y se realizarían
auditorías semanales o mensuales para mejorar la calidad de atención, ¿no? Sobre todo para ajustar términos o definir términos referentes a los procesos de seguimiento, ¿no? Que ya están pragmatizados en nuestro servicio. En conclusión, pues en nuestro proyecto eh, brinda un seguimiento al paciente por cirugía con intención curativa, ¿no? Que es la prostatectomía radical. Ahora, eh, esta es una estrategia que se viene haciendo periódicamente en todos los hospitales. Sin embargo, creemos conscientes que muchos de nuestros usuarios que vienen de lejos, pues son un poco más complicados de poder manejar, no solamente por eh, las brechas de distancia, de dinero, perdón, costos, sino también por la condición del mismo paciente. Entonces es importantísimo poder conversar con ellos desde el inicio, concientizar y además también brindar el soporte emocional que corresponde a cualquier paciente que tiene el diagnóstico oncológico, ¿no? Pero este entorno evidentemente le va a dar la seguridad a nuestro paciente para que ellos puedan ser parte de eh, una familia en la cual se vean sostenidos o garantizados en cuanto al seguimiento de una enfermedad que es crónica, ¿no? Entonces, esto va a facilitar muchas veces el entorno, haciéndolo más equitativo para urología y sobre todo para oncología, ¿no? Entonces, va a mejorar el control y evidentemente va a optimizar recursos del sistema, ya que nosotros tenemos una sobresaturación de consultas médicas en urología. Entonces, esto podría muy fácilmente disminuir el número de consultas para priorizar otros problemas de salud que tienen que ver con nuestro entorno y nuestro servicio, ¿no? Y evidentemente esto está basado ya en un plan de trabajo, un marco normativo. Entonces, solo es generar eh, sostenibilidad y expandirlo, evidentemente, a otros servicios, ¿no? Entonces, creemos nosotros que esto es bastante fructífero a mediano plazo, ¿no? Y obviamente, para la salud de los pacientes, esto va a garantizar el tratamiento que continúa, ¿no? Muchas de las preguntas de nuestros pacientes es, doctor, muy bien, ya me operaron, ahora, ¿cuál va a ser mi seguimiento? Así como también hay pacientes que creen que ya se operaron y ya ahí terminó todo, entonces ahí las cosas como que tenemos que eh, hacerlos o brindarle una consejería adecuada a fin de que ellos pues establezcan una buena conexión entre su médico tratante y ellos como pacientes y hacerlos entender de que el seguimiento y el diagnóstico oportuno va a generar una mejor oportunidad de tratamiento, evidentemente evitando la progresión de la enfermedad y si no, en todo caso actuando muy rápido para que en el escenario de progresión este no o permita mucho tiempo más de sobrevida global, que es lo que usualmente se realiza con tratamiento médico, eh, y también evidentemente libre de la metástasis que a veces genera mucha morbilidad. Entonces consideramos que el proyecto de implementación para el seguimiento de los pacientes posterior a la cirugía, en cuanto al seguimiento de teleconsulta para nosotros en un entorno facilitador como es nuestra plataforma es altamente efectivo, es factible y consideramos que este proyecto, además de ser un proyecto que se está presentando para eh, en la universidad, podría tener viabilidad efectiva en nuestro hospital. De hecho sea de paso, se ha presentado pues nos va a presentar ya una moción sobre este proyecto a la jefatura del departamento y esperamos con muchas ansias que esto sea exitoso para poder brindar mayor garantía a los pacientes que se encuentran dentro del entorno de este diagnóstico para poder evaluar quizá a futuro este, este proyecto, ¿no? Y que se haga realidad y que finalmente sea parte de un formato más de propuesta de servicio para
urología oncológica en la Policía Nacional del Perú y también como parte quizá de un proyecto piloto para otras instituciones, ¿no? Bueno, ese es nuestro proyecto, esperamos que haya sido de su agrado, agradecemos el tiempo y nos despedimos. Muchas gracias.